Queridas hermanas, queridos hermanos, visitas que están en medio nuestro, les saludo en el nombre del Señor. Amén. Bueno, me toca cerrar en este domingo una unidad que hemos estado trabajando durante estos meses. Pero quiero partir con el contexto bien general. ¿Se acuerdan cuál es el lema de la iglesia este año? El pastor Felipe lo dijo. Enviados. Enviados. El lema de esta iglesia durante este año es enviados. Y está inspirado en el Evangelio de Juan 20:21, en un versículo donde Jesús ya había resucitado, se aparece a sus discípulos y les dice lo primero: la paz esté con ustedes. Y a continuación, Jesús les da un encargo a sus discípulos. Así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Y nosotros este año nos hacemos propio también esta invitación de Jesús a ser enviados, que es muy lindo compartir aquí en el templo, pero también hay mucha gente que necesita, como cantamos, que se comparta la palabra de Dios. Y es así como en el mes de marzo y abril hemos compartido una primera unidad del año llamada Dios nos habla. Y quizá usted recordará alguna de las predicaciones que hemos tenido en marzo y abril. Yo le voy a hacer un repaso. Tuvimos una predicación con la que partimos esta unidad que se llamaba ¿Qué es la palabra de Dios? Otra que decía que Dios nos desafía. Una tercera predicación fue con respecto a que Dios nos consuela. En otra oportunidad vimos que Jesús es palabra viva. Pero también analizamos en un domingo la importancia de estudiar la Biblia personalmente. Y por supuesto, no podíamos dejar de ver en otro domingo que la Biblia tiene plena autoridad en el día de hoy y en nuestras vidas. ¿Y el domingo pasado se acuerda de la predicación? Que Dios nos habla incluso en el silencio. Cuesta mucho, ¿no? Entender aquello, pero ahí también el hermano Rubén Zagardia nos estuvo también compartiendo una linda reflexión al respecto. Si te perdiste alguna de estas predicaciones, te invitamos a que puedas revisar todo el trabajo que hace el área de comunicaciones y de streaming de la iglesia en YouTube, en la página web, y puedes volver a ver estas predicaciones y poder también, ¿cierto?, ser parte de estas unidades, porque queremos como iglesia prepararnos de que al ser enviados tenemos que estar muy claritos cuál es la palabra que tenemos que compartir y cómo Dios nos habla de distintas maneras. Hoy día vamos a cerrar esta unidad de Dios nos habla. Y el mensaje de hoy lleva por título En defensa de la Biblia. Y está relacionado con lo siguiente. Si Dios nos habla, no es para guardar y retener y engordar espiritualmente. Tenemos que hacer ejercicio espiritual. Y parte de ese ejercicio espiritual es salir, es compartir. Pero a veces no es tan fácil compartir. Lo conversábamos con algunos hermanos de que la Biblia hoy día no goza de popularidad en nuestro ambiente. Hay mucho ataque y crítica hacia el mundo en general religioso, cristiano. Por lo tanto, al momento de hablar a otro en un ambiente difícil y complejo, ¿qué debemos hacer? ¿Da lo mismo cómo compartamos? ¿Cómo debemos defender a la Biblia, defender lo que creemos en ambientes que son súper críticos? Yo puse ahí una foto, una imagen, tengo alguna ayuda audiovisual hoy día, donde usted puede ver ahí una Biblia polvorienta que se encontró alguna vez en una iglesia, casi como una reliquia arqueológica, entre medio de un piano ahí, andrajosa, olvidada. Incluso parece que los hermanos eran medio bromistas ahí, para mí que un niño o alguien, ¿cierto? País de habla inglesa, ahí escribió un mensaje en esa Biblia con el dedito. Parecido cuando los autos están sucios, ¿eh? Y alguien escribe ahí, lávame, ¿cierto? Aquí, léeme, en inglés, ¿cierto?
léeme. Vuelvo a preguntar, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos compartir la palabra de Dios en un ambiente que es hostil? Eso es un poco lo que vamos a estar revisando en este domingo. Y le invito a la siguiente diapositiva a que podamos juntos revisar un texto base que es un poco distinto al que leímos antes. El que leímos antes también lo vamos a ocupar, pero este es el texto base de la predicación. Está ubicado en 1 Pedro 3, del 13 al 17, y le invito a que nos pongamos todos de pie y lo voy a leer en la versión internacional, 1 Pedro 3, del 13 al 17. Le he colocado algunos colores también a esas notas porque el mensaje de hoy tiene 4 puntos principales. Pero más que esos 4 puntos principales, yo espero que el Espíritu Santo pueda poner mucho más puntos en su vida en el día de hoy. Y quizás hay uno de los puntos que yo voy a mencionar que le va a llegar profundamente, o capaz mucho más de los 4 que yo voy a compartir. Pero independiente de eso, dispongámonos a recibir palabra del Señor. No se concentre en el mensajero, concéntrese en el mensaje. Doy lectura a la palabra de Dios. Dice, 1 Pedro 3, del 3 al 17. ¿Y a ustedes qué les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Oremos? Le invito a que tenga ahí un minuto de oración en su lugar en silencio y busquemos la dirección del Señor. Padre nuestro, Señor, en esta tarde ya nos presentamos ante ti humildemente, Señor, como a tus pies, como siervos inútiles, pero que hemos sido mirados con ojos tan amorosos por ti, Señor, que nos tomas de la mano, nos levantas, Señor, incluso nos da el privilegio de ser parte de tu obra, de poder ser testigos de lo que tú has hecho en nosotros, de compartir tu palabra. Señor, queremos que esta palabra que escribió Pedro, el apóstol Pedro, tantos años atrás, que pueda ser viva y eficaz también en esta actualidad, en estos momentos de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que seamos una tierra muy buena y que esta semilla, Señor, que es tu palabra, pueda anidarse en nuestros corazones, pueda ir creciendo y pueda dar frutos, Señor, que nos lleve a no salir de aquí, Señor, como entramos y a transformar nuestras vidas, Señor. Confiamos en el poder de tu palabra y nos disponemos ahora a reflexionar y escudriñar en ella. En tu santo nombre. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Les comenté que el objetivo de esta reflexión bíblica tiene que ver con cómo, siendo cristianos, podemos compartir también la palabra de Dios en un medio que en alguna forma no confía en la palabra de Dios, la considera como algo extraño. Les voy a traer ahora en la siguiente diapositiva, voy a leer algunos ejemplos de críticas que hay hoy, actuales, a la Biblia. Por ejemplo, desde el mundo del ateísmo. Se han escrito libros donde están estos mensajes. Hay personas famosas dando conferencias con respecto a estos mensajes. Hay grupos de seguidores que escuchan y siguen atentamente cada una de las cosas que aquí se dicen, como críticas a la Biblia, como críticas al cristianismo. Les voy a leer algunas.
Quizás más de algo usted ha escuchado ahí en su entorno, pero es lo que hoy día ronda. Una primera crítica dice, la Biblia debería ser enseñada, pero no como si fuera una realidad. La Biblia es ficción, es mito, poesía, cualquier cosa menos realidad. Como tal, igual debe ser enseñada, ya que subyace en gran parte de nuestra literatura y nuestra cultura. O sea, es bonita la Biblia, pero es un libro más de ficción que tiene un valor literario, pero nada más. Otra frase, otra crítica dice, para ser justos, gran parte de la Biblia no es sistemáticamente mala, sino simplemente extraña. Como cabría esperar de una antología caóticamente improvisada, de documentos inconexos, compuestos, revisados, traducidos, distorsionados y mejorados por cientos de autores, editores y copistas anónimos, desconocidos para nosotros y en su mayoría desconocidos entre sí, que abarcan 9 siglos. Es decir, la Biblia es un menjunje, un enredo, un collage, una mezcla de cosas sueltas, desordenadas, extrañas. Siguiente lámina, una tercera crítica, ahí está ya también. Fíjense, a Dios directamente. Escuche con atención, porque esto es lo que ronda también en nuestro alrededor. Yo trabajo en una universidad y lo veo en el día a día. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso, orgulloso de serlo, un controlador mezquino, injusto, implacable, vengativo, sanguinario, limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Oye, le faltaron adjetivos aquí y cualidades a esta crítica, ¿eh? Durísima. Y la última, nosotros como cristianos no podíamos salir limpios de esta. Dice, las personas que sostienen que la Biblia es una inspiración para la rectitud moral, es decir, los cristianos, ¿tienen la menor idea de lo que realmente está escrito en ella? Ustedes cristianitos que se dicen cristianos, esta es una de las críticas, ¿tienen la menor idea de lo que está realmente escrito en ella? Otra de las críticas que estaba leyendo hace poco dice que el cristianismo es una enfermedad mental. Es como un virus. La única diferencia con un virus es que es más difícil de erradicar que los virus. Críticas que están saliendo actualmente en medio nuestro. Pues bien, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo respondemos frente a estas críticas a la Biblia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos acercamos? Le voy a mostrar en la siguiente lámina algunas opciones. No es la bíblica, pero son algunas opciones extremas. La del lado izquierdo, quizás podríamos en algún momento reaccionar frente a estas críticas con furia, con desprecio. Nos empieza a hervir la sangre cuando alguien nos está criticando lo que nosotros creemos. Nos ponemos rojos, empezamos a apuntar con el dedo y vamos pensando ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué se ha creído este pecador? Y nos empiezan a salir las palabras bien canutos. Impío, incircunciso de corazón, ¿qué se ha creído este? Apóstata, hereje. A ver si en el infierno va a estar tan seguro de lo que está diciendo. Que Dios te bendiga, pero bien lejito aquí. Porque no quiero estar cerca tuyo. Mira las estupideces que estás diciendo. Esa puede ser una actitud de furia frente a alguien que está criticando, ¿cierto?, lo que nosotros creemos. Pero ¿sabe que esto a veces no solamente pasa como en el día a día o de forma presencial, también pasa mucho por redes sociales? ¿Usted ha visto algunos cómo se transforman en redes sociales? Y dan unas críticas pero durísimas.
No solamente a los no cristianos, también entre hermanos. No, que tú eres muy conservador, no, que tú eres muy progresista, no, que tú... Y empiezan a volar los versículos bíblicos, los bibliazos van, bibliazos vienen. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Creen ustedes que esa es una actitud, un consejo bíblico adecuado? El responder con furia, el responder con desprecio a la crítica. Como muestra el dibujo ahí, un responder, no, 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 negar todo, y digan amén, no se van al infierno. Ese es un extremo. Pero observen la figurita a la derecha, un personaje que yo le tengo harto cariño, Homero. Ahí está, desapareciendo frente a la dificultad. Porque otra posible reacción cuando hay crítica en medio nuestro es el miedo. ¿Sí? O incluso la indiferencia. Quedarnos paralizados frente a la crítica. Nos vamos alejando lentamente y en nuestro corazón decimos, ¿qué le voy a responder a este caballero si no tengo idea qué decir? Como dice el dicho, soldado que arranca, sirve para otra guerra. Voy a ir a buscar al pastor Marcelo mejor, para que me salve. ¿Qué voy a decir yo? Si además que yo voy obligado a la iglesia nomás, o voy por tradición, ni yo leo la Biblia mucho, ¿qué le voy a contestar a estos muchachos? O podemos entrar en una actitud de que, si total ya un caso perdido, que el Señor lo toque en algún momento, pero yo no, ¿qué le voy a decir? Mejor me voy a la seguridad de mi linda iglesia a hablar entre hermanos queridos y seguir engordando espiritualmente. ¿Es eso lo que quiere el Señor? Primera de Pedro, la carta los pasajes que acabamos de leer, nos dan un camino que no es ninguno de estos dos extremos. Y vamos a la siguiente lámina, porque el maestro que hoy día tendremos es el apóstol Pedro. Y por las visitas que tenemos en medio nuestro, quiero hacer también un poco de contexto del apóstol Pedro. Quizás muchos de ustedes conocen la historia del apóstol Pedro, pero voy a hacer un mini resumen. Y también ahí dejé una dirección web donde pueden encontrar una linda introducción bastante animada de la carta de Primera de Pedro. Pero para las visitas, decirles que Pedro ¿cuál era el oficio de Pedro? Un pescador, ¿cierto? Y que se transformó en uno de los primeros discípulos de Jesús. Escuchó el mensaje de Jesús, Jesús le dijo, sígueme, y Pedro siguió a Jesús, ¿cierto? Fielmente en distintas instancias. ¿Cuál era el nombre de Pedro original? Simón, ¿cierto? Y Jesús le cambió el nombre por Cefas en arameo, por Pedro en griego, y le dio también una función bien especial. Le dijo, mira Pedro, tú vas a hacer algo fundamental en el trabajo que viene en el futuro. Pero Pedro, como todo buen humano, como nosotros también, tenía un carácter súper impulsivo, sobre todo cuando las cosas se ponían difíciles. Ustedes vieron en la lámina anterior que habían dos extremos para reaccionar frente a la crítica. Pedro vivió los dos extremos. En algún momento estuvo requete contra furioso y en otros momentos tuvo miedo e indiferencia frente a la crítica. ¿Recuerda usted cuando Pedro estuvo muy, muy, muy furioso? Cuando Jesús iba a ser arrestado, ¿sí? ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada, Pedrito, y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Los bien estudiosos hasta se saben el nombre del siervo del sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Lo dejamos de tarea. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Cuando hubo una crítica, querían tomar preso a su maestro, Pedro sacó una espada y cortó la oreja. Tuvo ese extremo furioso. Pero hubo otro momento de la vida de Pedro, quien escribe la carta que vamos a analizar, donde entró en el otro camino, del miedo. ¿Se acuerdan un momento en que Pedro tuvo miedo e indiferencia cuando la dificultad apareció? 3 veces tuvo miedo seguida. ¿Se acuerda?
Cuando Jesús también estaba siendo arrestado, Pedro lo siguió de lejos a Jesús. Se acercó, se infiltró con la gente que estaba alrededor del lugar donde Jesús estaba detenido. Y la gente lo reconoció a Pedro y le decía, oye, tú eres discípulo de Jesús. Y Pedro empezó a retroceder, a esconderse en los arbustos. No, yo ni lo conozco a Jesús. Negó a Jesús. No lo negó una vez, lo negó 2 veces. Y no lo negó solo 2 veces, lo negó 3 veces. En distintos pasajes bíblicos dice que la tercera vez Pedro estaba tan aburrido que dijo que empezó a echar maldiciones. A echar maldiciones. No me relacionen con este personaje de Jesús. Pedro tuvo los 2 extremos. Y ese es nuestro maestro de hoy. Y esto tiene una riqueza tremenda para nuestros corazones. Porque el Señor y la Biblia siempre nos muestra que Dios toma seres humanos imperfectos como Pedro, pero los transforma con el poder del Espíritu Santo y los puede usar para su honra y gloria. Así que todavía hay esperanza para nosotros. Al igual que si reaccionamos de la forma tan mala como lo hizo Pedro en algunas oportunidades, hay esperanza para nosotros. Con el poder transformador del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un líder, en un predicador, en alguien que también, por la bondad de Dios, pudo también participar en ciertos milagros. Pudo compartir de Jesús no solamente con los judíos, sino que también con los no judíos, con los que la Biblia llama gentiles. Y en este contexto, 30 años después que Jesús muere, Pedro escribe una carta. La escribe desde Roma. Pedro estaba a punto de morir y escribe una carta. ¿A quiénes? A los cristianos que la estaban pasando muy, muy mal y que vivían en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Pedro le escribe una carta para animarlos, porque estos cristianos estaban siendo perseguidos. Ellos decían que eran cristianos y la gente, toda la sociedad, empezó a atacarlos y a criticarlos, a discriminarlos. Todavía no era una persecución tan física, eso comenzó unos años después, pero ya tenían discriminación por ser cristianos. Había mucha, como ahí, rechazo a ellos. Y en esta carta, Pedro da varios consejos y es lo que vamos a estar revisando ahora en estos 4 puntos con la ayuda del Señor. Vamos al primer punto. Está en el versículo 13. Recuerde que el pasaje base es 1 de Pedro 3, del 13 en adelante. En el versículo 13 está ahí proyectado y dice lo siguiente. Sobre todo voy a leer lo que está remarcado. El primer consejo de Pedro para nosotros es: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. El primer consejo que nos da Pedro de cómo debe ser nuestra defensa, cómo debe ser nuestra respuesta frente a aquellas que critican y que nos ponen ahí en dificultades con respecto a nuestro evangelio, el primer consejo de Pedro es que todo comienza en nuestro corazón. Antes de responder, tiene que algo pasar en nuestro corazón. Antes de compartir la palabra, algo tiene que pasar en nuestro corazón. Y Pedro nos dice: hermano, hermana, cuando hay crítica a tu alrededor, no te paralices. No tengas miedo. No temas lo mismo que ellos temen. No te dejes asustar, porque el Señor está contigo. Pedro en el versículo 12 dice lo siguiente: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pedro nos dice: alto, que en tu corazón no haya miedo, más bien honra al Señor, o honra en tu corazón a Cristo como Señor. Honrar, adorar, santificar, dejar en nuestro corazón el espacio que el Señor merece, que Jesús merece como Señor de nuestras vidas.
Pero ¿sabe? Ahí hay una figurita que muestra un gran corazón y el dueño de ese corazón, la persona a quien pertenece ese corazón, al lado de un trono y tomando un lugar protagónico en ese trono. No sé si se alcanzará a ver, pero se ve como una pequeña personita al lado, lejos, con una cruz. Jesús tratando de decir, oye, péscame un poquito. No seas tan egoísta. ¿Por qué no te niegas a ti mismo? Tomas la cruz y me sigues. ¿Por qué no desalojas los ídolos que pueden haber en tu vida y me das a mí, me dejas a mí como Señor de tu vida? Honra en tu corazón a Cristo como el Señor, nos dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo parte? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice después? Esa frase, santificado sea tu nombre, está muy en línea con esta frase de honrar en tu corazón a Cristo como el Señor. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santo, que sea separado, que tenga un lugar especial en tu vida sobre todo otro nombre. Pedro nos dice, antes de pensar en compartir, tiene que pasar algo en tu corazón, en mi corazón. Tenemos que dar el espacio que le corresponde a Cristo en nuestro corazón como Señor. El señorío, solo el señorío de Jesús en nuestro corazón nos va a impulsar para ser bien buenos testigos. Amén. Y quizás ya con este punto, alguien de ustedes ya tiene una importante tarea. Quizás esa transformación en tu corazón todavía no está, o está en proceso. Quizás es el momento de tomar decisiones. Y te pido que si es así, que guardes esta reflexión en tu corazón y vamos a estar orando al final también sobre esto. Pero sigamos avanzando, vamos al siguiente punto, que también aquí Pedro lo dice en el versículo 15, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este es el segundo punto. La respuesta, luego que ocurre un cambio en nuestro corazón, la respuesta, la defensa que tenemos que dar en medio nuestro, tiene que ser razonable. Fíjense algunos puntitos que son bien importantes de este versículo. Pedro dice, estén siempre preparados. Dice, a veces, siempre preparados. ¿Hay espacio para la improvisación? Estar siempre preparados. Esto implica formarnos continuamente en la palabra del Señor. Nosotros sabemos que Dios es el que hace la obra, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y lo ha dicho el pastor Felipe y todas las personas que hemos participado en distintos cultos, que la iglesia hoy te ofrece alternativas para prepararte, para estar siempre preparado. La escuela dominical, los grupos pequeños, los cultos dominicales, cursos sabatinos, por ejemplo, como el Camino del Discípulo, etcétera, para niños, los pequeños exploradores de la fe, etcétera, programas para adolescentes, para jóvenes. Súmate, te invitamos a que te puedas sumar a esta campaña de estar siempre preparados. ¿Para qué debemos estar preparados? Para responder a todo. Responder a todo. Dice, no responder a algunos nomás a los que nos caen bien. Responder a todos. Y sabe que muchas veces esto parte en la familia. A veces las críticas más duras están dentro de nuestra misma familia. Familiares que quizás ven nuestra forma de actuar y dicen, no, yo no quiero ser cristiano como tú. Hijos que quizás están en una etapa crítica de rebeldía. Esposos o esposas que quizás no comparten la fe contigo. Probablemente amigos de tu entorno que no están de acuerdo con lo que tú crees. Colegas, compañeros de curso en la universidad, en el colegio, colegas en el trabajo, incluso gente desconocida. Tenemos que estar siempre preparados para responder a cada uno de ellos.
Pedro nos aconseja a estar continuamente preparados, pero también nos dice que debemos usar la razón, responder a todo el que pida razón, usar este hermoso regalo que Dios nos dio, la inteligencia. Y esto implica que nosotros tenemos que saber lo que creemos. No tenemos que ser pajaritos que andamos así por la vida, tenemos que saber lo que creemos, tenemos que pensar profundamente en lo que creemos. Y sobre todo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder exponer con claridad a los demás lo que creemos. Hay un famoso teólogo que decía, creer es también pensar. Creer es también pensar y usar la razón. Había un pasaje también que leímos al principio que refuerza un poco esta idea. Pedro, en la segunda carta que escribió desde Roma a los cristianos que estaban ahí dispersos en Asia Menor, Pedro dice, ¿y qué pasa cuando la gente dice que tú crees en cuentos supersticiosos? ¿Cómo podemos dar una respuesta razonable a eso? Bueno, Pedro da como varios ahí también mensajes y elementos. Por ejemplo, dice, oye, estos no son cuentos supersticiosos porque hay muchos testimonios y hay testigos de la grandeza de Dios. Y yo le pregunto aquí, hermana, hermano presente, ¿usted ha sido testigo de la grandeza de Dios en su vida? ¿Ha habido algún milagro, ha habido alguna sanidad en su entorno, hermano, hermana? ¿Ha visto usted la mano de Dios poderosa en su familia? ¿En dificultades económicas? Pedro dice, estos no son cuentos supersticiosos. Nosotros hemos visto, hemos oído la grandeza de Dios. Pedro también dice, ¿sabes qué? Más encima, nuestro testimonio es confirmado por la Biblia. Por lo que decían, por ejemplo, los profetas. La Biblia es una lámpara que alumbra en la oscuridad y que también no solo nos alumbra, nos transforma. Pedro lo dice de una forma muy poética, que la Biblia es una lámpara que transforma la oscuridad en un lucero que sale en la mañana y que ilumina nuestros corazones. También Pedro dice que la palabra de Dios no son inventos ni interpretaciones particulares de las personas, porque todos los profetas, todos los autores, Pablo después esto lo amplía también, fueron impulsados e inspirados por el Espíritu Santo. Hermana, hermano, al compartir la palabra de Dios, al compartir la Biblia, debemos estar siempre preparados. ¿Y sabe por qué? Porque si no lo estamos, podemos caer en malas interpretaciones de la Biblia. La Biblia no se equivoca. Los que nos equivocamos muchas veces somos nosotros al interpretarla de una mala forma. Por eso tenemos que estar preparados siempre, impulsados por el Espíritu Santo. Quiero reforzar esta idea que dice Pedro de que estas supersticiones que dicen los demás, nosotros las podemos combatir con nuestro testimonio, con lo que hemos visto y oído. Y quiero mostrar otra diapositiva con otro pasaje también bíblico que está en Hechos 4:20, donde aparece Pedro, luego que Jesús había ya resucitado y ascendió a los cielos, y estaba Pedro un día junto a Juan, predicando en Jerusalén. Y aquí está un pasaje muy conocido, donde las autoridades religiosas de la época se enojaron con Pedro y con Juan porque estaban predicando en la calle. Y hablaban de Jesús, de un Jesús que había resucitado. ¿Y saben lo que hicieron los líderes religiosos de esa época? El consejo de esa época. Tomaron presos a Pedro y a Juan. Yo me imagino pensando a ver si un día de cárcel lo hace pensar un poquito y dejan de hablar y de predicar. Pero ¿saben qué pasó? Al día siguiente Pedro y Juan son interrogados por un consejo, por una multitud de líderes. Los líderes le ordenan a Pedro y Juan que dejen de hablar de Jesús. Pero en vez de tener miedo, Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Se levantan y dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermano mío, hermana mía, ¿usted puede dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida?
¿Ha marcado su corazón lo que Dios ha hecho en su vida de tal forma que la pasión se le desborda para compartir el Evangelio con los que están alrededor suyo? ¿O es el miedo el que a veces nos va ganando el espacio? Debemos compartir, sí, en primera persona, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído. No lo que nuestros padres, lo que nuestro pastor, lo que el amigo, hermano, lo que tú has vivido. Eso implica tener una relación personal con el Señor. Porque como hemos dicho, creo que lo mencionó el hermano Rubén también el domingo pasado, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Amén. Bueno, siguiendo con el mismo pasaje de que esta respuesta debe ser razonable, vamos a la siguiente diapositiva. También hay una palabrita ahí que quiero como destacar. Lo que tenemos que compartir, dice Pedro, es la esperanza que hay en nosotros. Y quiero aquí como destacar esta idea, porque ¿cuál es la esperanza que hay en nosotros? ¿Cuál es la esperanza que hay en tu corazón, que hay en mi corazón? ¿Cuál debería ser esa esperanza? Pedro, acá en el capítulo 1, versículo 3 al 5, lo relaciona. Y sabe que esta esperanza nosotros la recordamos hace poquito, en Semana Santa. ¿Qué recordamos en Semana Santa? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Saben que Pedro, en el capítulo 1, del 3 al 5, dice que nuestra esperanza es gracias a la resurrección de Jesús? Dice que con su victoria frente a la muerte, nosotros tenemos esperanza. Dios nos hace nacer de nuevo, hay una nueva oportunidad, hay una esperanza. Y que tenemos ahora, valga la redundancia, una esperanza viva, que a la vez es una herencia reservada en el cielo. Y sabe usted, una herencia, dice Pedro, que no se puede destruir, una herencia que no se puede contaminar, una herencia que no se puede marchitar. Y como si eso fuera poco, Pedro dice que esta esperanza radica en que el poder de Dios nos protege mediante la fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta pasado mañana? ¿Hasta un mes más? Hasta que Jesús vuelva. Hasta los últimos tiempos. Hermana, hermano, ¿nos podemos quedar callados con todo esto que Dios nos habla? Vamos a la siguiente y con esto termino este punto. Quiero aquí simplemente recordarle a ustedes que hay mucho material hermoso disponible para nosotros, para seguirnos preparando. Aparte de lo que nos entrega la iglesia, hermano, cultive, invierta en libros cristianos, revise material importante. Yo aquí le quiero compartir uno solo, un libro hermoso escrito por una teóloga cristiana. ¿Por qué fiarnos de la Biblia? ¿Cómo responder a preguntas que son complejas, que nos hace la sociedad frente a la Biblia? En temas desde los manuscritos bíblicos, el canon bíblico, qué pasa con los otros libros que supuestamente también son sagrados, esta crítica que la Biblia es sexista, o que es violenta porque promueve la guerra, o que es anticuada, etcétera, etcétera. Hay material precioso a través del cual nos podemos preparar. Seguramente si usted le pregunta a nuestros pastores, le puede recomendar otros tantos, que incluso hay por ahí hasta almacenados en nuestras dependencias. Pero si no le gusta leer, hasta puede ver películas que lo ayuden en esto. Yo recuerdo una sola que también la hemos mencionado, quizás ustedes ya la han visto, se la recomiendo, El caso de Cristo. Véala, El caso de Cristo. Muestra la historia de un ateo, un ex ateo, periodista, Lee Strobel, muy famoso en su momento, que atacaba duro al cristianismo hasta que su esposa se convierte al cristianismo. Y él reacciona más duro y empieza a preparar una investigación para desacreditar al cristianismo y en particular pegarle donde más duele, que desacreditar la resurrección de Cristo. Lee Strobel decía, si tú echas abajo la resurrección, la fe cristiana cae completamente.
Investiga, investiga y a medida que va recabando antecedentes para ir en contra de la resurrección, no le queda otra que humillarse y decir, Señor, aquí estoy, creo en ti. Y se une con su esposa y hoy día es un líder que recorre el mundo también enseñando a cómo defender nuestra fe en los distintos ambientes que nos toca. El caso de Cristo, se lo dejo ahí como un dato. Vamos a la siguiente y ya vamos cerrando. Y nos vamos preparando también para la reflexión, para nuestra respuesta. El tercer punto es que cuando tenemos críticas desde distintos aspectos y debemos defender la palabra de Dios, importa mucho la forma en que lo hagamos. Vimos que habían esos dos extremos que son negativos. No podemos ir con toda la furia, sin dominio propio, tampoco podemos ir con miedo e indiferencia. Fíjese lo que dice el pasaje bíblico. Dice, Pedro nos aconseja, Pedro, el que sacó la espada y cortó la oreja, transformado por el Señor, nos dice, háganlo ¿con qué? Con gentileza. ¿Aprendió Pedro, no? Aprendió. Esto lo escribió después que cortó la oreja, harto después. Hartos años después. Háganlo con gentileza, háganlo con respeto, manteniendo la conciencia limpia. 3 palabras claves: gentileza, gentileza, mansedumbre, paciencia. Cuenta hasta 100 cuando lo están criticando, querida hermana, querido hermano. Piensa en toda la paciencia que el Señor nos tiene y nos vamos a dar cuenta que nosotros aguantar unos minutitos más, respirar profundo, responder sabiamente, no es nada. Responder con dulzura, responder con amabilidad y sobre todo, si tú ya tienes mucha experiencia en la fe y tienes mucho estudio bíblico en el cuerpo, hermano, hermana querida, respondamos con humildad. Porque cuando nosotros nos ponemos en una conversación, en un sitial de experto, se acabó la comunicación. Oh, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, pequeño hijo mío. Con humildad. Otra palabra clave dice con respeto. Eso implica con reverencia. Y sobre todo, querida hermana, querido hermano, respetando los tiempos de Dios en las otras personas. ¿Le ha pasado a usted que le toca como un ataque de ansiedad porque quiere que sus familiares se conviertan rápidamente a nuestro Señor? Quizá hay una oración ahí por un esposo, por un hijo, por una hija, por un tío, por alguien que está ahí querido. Y a veces nos cuesta entender estos silencios del Señor, sus tiempos. Nosotros no estamos para criticar esos tiempos. Solamente tenemos que orar y con respeto entregar también esta palabra día tras día. Pero sobre todo este respeto implica no manipular a la gente, no manipularlos ni con miedo de que, oye, si no te arrepientes te vas al infierno, o por interés de que si tú vienes al Señor entonces vas a tener abundancia todos los días. No manipulemos. Pedro nos dice, hágalo con respeto. Pero lo más importante, hágalo con la conciencia limpia. Hermano, hermana, si no cuidamos nuestro testimonio, si no nos comportamos como es digno de nuestro llamado, si somos hipócritas, con razón nos van a criticar. Ahí es donde están nuestro talón de Aquiles como cristianos muchas veces, en la hipocresía. Predicamos, pero practicamos de otra forma. ¿Cómo podemos hablar del amor del Señor si somos violentos en la casa? ¿Cómo podemos hablar del amor del Señor si somos flojos en nuestro estudio? Si somos trabajadores flojos. Si cuando otra persona pregunta de nosotros, dice, ¡ay, ese es cristiano! ¿Pero cómo? Si el más flojo de todos. El que saca la vuelta. La conciencia limpia. Las críticas siempre van a estar. Por lo tanto, Pedro nos aconseja, buen testimonio, no ser hipócrita. Y como último punto, y con esto terminamos, punto 4. Pedro también nos aconseja que muchas veces el compartir del Señor en un ambiente difícil trae sufrimiento. Trae sufrimiento. Y no podemos decirlo de otra forma. Dice ahí en el versículo 17,
Pedro nos dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. El mismo Pedro que nos dijo que tenemos una esperanza viva, también le decía a los cristianos de esa época y nos dice a nosotros que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No crea otra cosa. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Nuestro maestro, a quien seguimos, nuestro Señor Jesús, sufrió un montón hasta la muerte por nosotros. Y enseñó también de que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Las pruebas son diversas, dice Pedro en el capítulo 1. Pero, ojo, lo dijimos la semana anterior también, el sufrimiento no es eterno, hermana y hermano. No es eterno. Es por un tiempo acotado. Es por un tiempo específico. En cambio, nuestra esperanza es eterna. Hermano, está pasando por un momento de sufrimiento y dificultad, eso no es eterno. Aunque parezca que el final del camino, nuestra esperanza es eterna. Y el sufrimiento, dice Pedro, que también nos fortalece en el momento. Parece que no fuera así, pero dice, nos da un ejemplo Pedro. Dice, mira, el oro, si tú quieres purificar oro, lo tienes que pasar por el fuego. El oro tiene harta impureza en su estado bruto. Pero si tú lo pasas por el fuego, esas impurezas van desapareciendo y el oro, ¿cierto?, logra una calidad mejor. Así también nuestra fe, como el oro, es imperfecta. Pero cuando las pruebas y el sufrimiento llegan, son oportunidades también para irnos purificando, para ir creciendo, para irnos fortaleciendo. Pero ¿sabe lo más importante de este tema del sufrimiento cuando estamos compartiendo el Evangelio? Es que Pedro también nos dice, hermana, hermano, en medio del sufrimiento, Dios nos restaura. En medio del sufrimiento, Dios nos mantiene fuertes. En medio del sufrimiento, Él nos mantiene firmes. En medio del sufrimiento, Él nos mantiene estables. Este versículo termina con la siguiente frase. A Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le invito a ponernos en pie, hermano, y poder tener una oración final.